Para poder hablar tu palabra, Dios mío, Señor, confiando que eres tú el que toma el control, Dios mío, Señor, dejándome guiar por ti, Señor, y si en algún momento, Padre, intento, Señor, gobernar yo este púlpito, Padre, lo que me golpees, me azotes, Dios mío, lo que sea necesario, Padre, para que tú te pongas delante, Dios mío, Señor, y que ninguno de estas personas y hermanos que tengo aquí, Padre, me vean a mí, sino a ti, Padre Celestial, hablando tu palabra, Padre. Así que tu modo lo dejo presentado, Dios mío, confiando que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabamos al Señor. Que Dios te bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Y leeremos la escritura en el libro de Efesios, el capítulo 5, y tomaremos el versículo 22 hasta el 24. Mi Biblia titula este texto, el pasaje de Efesios 5, del 22 hasta el 24, así: la vida matrimonial de los creyentes. Y dice así en Efesios, el capítulo 5 y el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, Cristo, es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Dios bendiga. Antes de seguir con el mensaje, mis hermanos, yo estaba pensando que la Escritura dice que el reino de los cielos está entre vosotros, porque la persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que tiene Dios en su corazón. Por tanto, si usted, mis hermanos, cualquier persona que aquí ha recibido el Espíritu Santo tiene Dios en su corazón, por tanto Dios está en medio de nosotros. Amén. Y si Dios está en medio de nosotros, entonces nosotros estamos con el Señor. Amén. Y pueden obrar todo tipo de cosas, señales, maravillas, prodigios. Dios puede hablar a su corazón y a mi corazón. Porque, como dice su Escritura, el reino de los cielos está entre nosotros. Amén. Y si el reino de los cielos está entre nosotros, mis hermanos, nada es imposible. Amén. Y esta Escritura, mis hermanos, nos está hablando sobre el matrimonio natural entre el hombre y la mujer. El matrimonio, mis hermanos, es algo muy sagrado, es algo santo, mis hermanos. Es como, si usted quiere saber la relación que Dios tiene con su esposa, es semejante a la relación que usted tiene que tener con su marido o con su mujer. Y aquí Pablo nos enseña que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Porque en el principio, mis hermanos, podemos ver cómo el Señor creó a Adán primero, y este fue creación de Dios. Y Él, el Señor, vio a Adán que no tenía una ayuda idónea, porque el Señor, mis hermanos, al igual que Adán necesitaba una ayuda idónea, el Señor, mis hermanos, tenía el poder de sanar, tenía el poder de restaurar, y Él quería compartir eso con alguien más. Y Él, mis hermanos, el Señor, quería una esposa, una iglesia, para que ella también pudiera tener con Él este compañerismo, pudiera tener el poder de sanar, de restaurar. Ese era el deseo de Dios. Amén. Y de esa misma manera Adán, mis hermanos, se encontraba solo, no tenía una ayuda idónea. Por lo tanto dice que Jehová, Dios, tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, tomando una de sus costillas. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Y mis hermanos, qué maravilloso es que Eva no se llamó Eva en un principio, sino que ella fue llamada varona, porque del varón fue tomada. Y ahora ya no se hace tanto, pero antiguamente, mis hermanos, cuando un hombre se iba a dirigir a una mujer, la llamaba por el apellido de su esposo.
señorita y el apellido de su esposo. Porque la mujer no fue la primera creación, sino que fue el hombre. Y el Señor, tomando la costilla de Adán, hizo un producto de ella, de él. Y esto es la mujer. Y esta es llamada varona. Por eso es, mis hermanos, que el varón y la varona son uno. Porque así como Cristo y la Iglesia son uno, así tiene que ser semejante esa relación. Y podemos ver la palabra de Dios, que la mujer, mis hermanos, es una piedra fundamental de muchas escrituras. Por ejemplo, Ana era una mujer que oraba, una mujer esforzada. Y por causa de la fe de esa mujer, trajo, por la gracia de Dios, un profeta al mundo. Se llamaba Samuel. María, una mujer creyente, la madre de Jesús. Una mujer que esperaba en la palabra de Dios. Una mujer joven. Pero ella, cuando vino la palabra de Dios, diciéndole que iba a tener un hijo, dijo: sea conforme a tu voluntad. Que se haga la voluntad de Dios en tu sierva. Y Dios busca una esposa así, semejante a estas. Una mujer sumisa, una mujer humilde. Una mujer, mis hermanos, que la corona de su marido. Por eso dice la palabra de Dios, que la mujer virtuosa corona la cabeza de su marido. Pero la mala es carcoma a sus huesos. Y el Señor, mis hermanos, nos habla en Ezequiel, esta escritura que yo sentí en mi corazón de leer ayer y me llevó a estos textos que estamos leyendo. En Ezequiel, mis hermanos, el capítulo 16, nos habla de cómo el Señor encontró a una mujer, a una niña desechada, que nadie quería criar. Ella nació, pero nadie la cogió, sino que fue dada. Eso nos habla en Ezequiel 16. Nos habla que ella fue quitada, que nadie la quería. Pero el Señor dice en Ezequiel 6: y yo pasé junto a ti sobre esta niña que estaba desolada, que no tenía nadie. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres dije: vive. Sí, te dije. Cuando estabas en tus sangres, vive. Esta niña, mis hermanos, estaba desolada, no tenía a nadie. No tenía ninguna esperanza. Pero pasó por ahí Jehová y le dijo: vive. Y ahora, mi Señor, ahora, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque nosotros, mis hermanos, nacimos en este mundo, pero éramos participantes de este mundo. Nadie pide en nosotros, nadie hay esperanza para nosotros. Pero Él, de su misericordia, nos salvó. Y Él pasó junto a nosotros un día y nos dijo: vive. Porque, mis hermanos, la Escritura nos habla que el reino de los cielos es semejante a un mercader buscando perlas, llegando a una perla preciosa. Dice que vendió todo lo que tenía y compró aquella perla. Y el Señor, mis hermanos, está buscando perlas preciosas. Por este mundo está buscando perlas de gran precio. Y esa perla, mis hermanos, tenemos que ser usted y yo. No una perla cualquiera. No una perla, mis hermanos, pequeña que no se vea, sino una perla preciosa. Pero esa perla, mis hermanos, estaba escondida. Y Él, mis hermanos, desde el cielo a la tierra, a buscar esa perla preciosa. Esa perla que nadie quería, esa perla, mis hermanos, que estaba escondida por el pecado, por la crueldad, mis hermanos. Esa perla nadie la podía recuperar, pero Él fue y la compró por medio de la cruz del Calvario. Por eso es que Él dijo: vive, porque Él, de nuestra humana debilidad, mis hermanos, de la conciencia que estaba llena de pecado, sin ser dignos ni merecedores de nada, Él nos miró con ojos de misericordia. Y esa misericordia nos alcanzó a usted y a mí. Porque nuestro destino era ir directamente al infierno. Pero el Señor, mis hermanos, quería esta esposa. Y Él en su mente, mis hermanos, sabía que había un pueblo escogido. Gente que le iba a rechazar.
pero aquellas ovejas suyas que escucharon su voz, lo iban a seguir de por de él. Y estas ovejas el Señor fue a buscar, buscó por todos los rincones, por todos los lugares, hasta encontrarla. Y esa es la iglesia del Señor. Y sigue diciendo, mis hermanos, sobre esta parábola que el Señor pone. Y pasé otra vez junto a ti. Ahora, mis hermanos, el Señor dio vida a esta mujer. Le dijo, vive. A nosotros nos rescató de nuestro pecado. Y ahora dice, y pasé otra vez junto a ti. Y te miré. He aquí, tu tiempo era de amores. Y extendí mi mano sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Mis hermanos, nosotros estábamos en este mundo, éramos participantes del mundo, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero el Señor hizo un pacto de gracia con nosotros, el cual nadie ni nada puede romper. Porque el Señor juró que ese pacto sería de generación en generación. Un pacto de gracia, ya no de ley, porque la ley nos mete a cárcel, la ley nos mata. Pero la gracia nos saca de ella. Y Él hizo un pacto de gracia, mis hermanos. Un pacto para que si usted se arrepiente, si usted, mis hermanos, ve en su corazón que no está actuando bien, que algo lo está incitando y está diciendo que tienes que ir a los pies de Jesús, pueda acercarse libremente. Ya no tiene que ir como antiguamente, como en la ley, con animales, con sacrificios, con ofrendas, solo una vez al año, sino que puede entrar diariamente a ese lugar santísimo, donde está la presencia de Dios día y noche allá, para entenderle a usted. Y por tanto que haya hecho, tan solo usted tiene que acercarse a Él y decir, Señor, me arrepiento, y usted alcanzará la misericordia. Ese es el pacto, el juramento que el Señor nos dio. Y dice, te lavé con agua, mis hermanos, te lavé con agua. Y dice aquí la palabra de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Y es que, mis hermanos, cuando usted y yo hemos recibido vida, cuando nosotros, mis hermanos, hemos recibido esa resurrección que el Señor nos da, apartarnos del pecado, Él tiene algo que hacer con nosotros. Y es limpiarnos de todo aquello que no le agrada, de todo aquello que no le gusta. Y Él nos da su palabra. La palabra es que es el camino que nos lleva a la verdad que nos aparta de la mentira de Satanás. La verdad, mis hermanos, que es la palabra de Dios. Y la palabra es Cristo. Y si usted y yo aceptamos a Cristo, sin querer hacerlo, vamos a quitar de nosotros todo aquello que no le agrada, todo aquello que no le gusta. Porque Él está buscando una esposa sin mancha, sin arruga, a fin, dice la palabra de Dios, de presentarse a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dese cuenta, mis hermanos, de la situación que nos está explicando aquí Ezequiel. Una mujer que estaba desolada, que no tenía a nada, no tenía esperanza, pero pasó por allí el Señor y le dio primeramente vida, y la recogió, la crió, la guardó, y cuando ella se hizo grande, cuando llegó el tiempo, dice la palabra de Dios, de amores, Él la lavó con agua, la santificó, le quitó todo aquello que no le agrada, porque el Señor está buscando una iglesia que esté viva, pero también esté santa delante de Él, que crea la palabra de Dios, bien, está bien que lo creas, pero decir la palabra de Dios, que crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero ¿sabes qué? Que los demonios no obedecen la palabra de Dios, porque saben que tiene autoridad, que tiene poder para todas las cosas, pero ellos no quieren obedecer. Y la palabra dice, el que me ama, mi palabra guarda. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor quiere que usted esté vivo, quiere que usted haga la voluntad de Dios, pero también que obedezca su palabra. Por eso esta muchacha, mis hermanos, que aquí nos está hablando, que se hizo mayor, el Señor la limpió. Y después que la limpió, dice, lave tu sangre encima de ti y te ungí con aceite. Y el aceite, mis hermanos, nos habla qué es el aceite. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
de habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la mesa. Ahora, cuando usted, mis hermanos, se ha alejado de toda aquella que no le agrada, el Señor viene y lo hace suyo, hace un pacto con usted, el cual nada nadie podrá romper. Eso es el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, reinando, siendo una nueva criatura para Dios. Y dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras, mis hermanos, digamos que es el principio de un pago. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, es cuando usted ha cambiado su forma de ser, su forma de actuar. Cuando usted ya no está mirando las cosas de este mundo, sino que usted tiene puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Como aquellos hombres, mis hermanos, que estaban en el desierto, iban todos hacia Canaán, hacia esa tierra, pero tan solo dos tenían puesta la mirada en la victoria, tan solo dos tenían puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, en las promesas de Dios. Todas aquellas demás personas quedaron en el desierto. Pero ese grupo pequeño, mis hermanos, se refiere a la palabra de Dios. Ese grupo pequeño, mis hermanos, tiene las alas de la herencia. Ahora usted tiene una pequeña parte de esa herencia, que es el Espíritu Santo, el cual te da promesas y te da paz en tu corazón, te da amor, te da alegría, porque estás confiado, sabiendo que has pasado de muerte a vida. Porque su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no se perderá jamás, mis hermanos. El Señor no lo perdonó hoy para que se pierda mañana. Si yo hoy me salva, me perdona, y yo mañana cometo otro pecado, el Señor no va a decir, vete de aquí, ya está, ya no quiero saber nada contigo. El Señor, cuando te salva para siempre, porque esa es la gracia de Dios. El hombre te juzga, el hombre te va a condenar, el hombre te va a acusar, porque eso es cosa que hace Satanás. Y no quiere decir, mis hermanos, que a veces uno diga la verdad, pero la verdad se tiene que decir con amor. Pero el Señor, mis hermanos, quiere que usted sea suyo, quiere que usted sea suya, quiere que sea su esposa, como aquí hemos leído. Quiere que usted esté sujeto a Él, quiere tener esa relación, quiere tener esa amistad, quiere compartir con usted todas las cosas que Él tiene. Por eso Él dice, si yo extiendo mi mano, ¿quién os podrá hacer daño? Si usted mañana peca, se va a arrepentir y no lo va a querer hacer más, pero constantemente pecamos y nos arrepentimos hasta que seamos ese hombre perfecto delante de Él. Por eso es que Él nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir esa herencia que nos está guardada en los cielos. Y ahora, mis hermanos, esta mujer, dice el Señor, que después que la resucitó, que la acogió, después que esta mujer creció y se enamoró del Señor, dice que la tomó para sí. Y dice, así fuiste adornada. Ahora, miren, mis hermanos, cómo el Señor adorna a la esposa que él ama. Y así fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido era lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reina. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Y esto es lo que más ha llevado a mi corazón. Dice, porque era perfecta, a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Si en algo usted y yo somos algo, si somos capaces de predicar, de hablar, de cantar alabanzas, no es porque nosotros seamos algo, porque sin Dios y la cabeza, porque Él es la cabeza, es la que maneja el cuerpo, nada podemos hacer. Por eso dice, mis hermanos, que esta muchacha que tomó el Señor, que estaba muerta, que no tenía nada, dice que fue hermoseada al extremo, pero con la hermosura que Él puso en ella. Por eso, mis hermanos, que no se trata de lo que yo pueda predicar, o lo que ustedes vean de mí, o lo que vean de cualquier hombre o mujer, por muy buen cristiano que sea, sino que es el fruto que esa persona dé. Porque esa persona tiene que presentar a Cristo en su vida.
tiene que demostrar la hermosura de su marido. Porque si esa persona es parte del cuerpo, tiene que dar los frutos que da la cabeza. Porque la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que hay muchos instrumentos. Vemos ver en las orquestas que hay muchos instrumentos. Están los instrumentos de viento, los de cuerda, los de percusión, y todos están en su debido lugar. No se pueden mezclar entre sí, pero hay un solo director que dirige toda la orquesta. Y todos miran hacia ese mismo lugar, y si el director, cada uno va por su lado. Todos hacen lo que quieren. Por eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios: un Señor, una fe y un bautismo. No es una palabra verdadera, una en la cual nos podemos basar. No existen, mis hermanos, 3 dioses, no existen 50 evangelios, solo hay uno. Y este es el camino, la verdad y la vida, llamado Jesucristo. Por eso usted quiere ser hermoseado, quiere ser hermoseada en extremo, tiene que ser parte de esta palabra. Tiene que ser parte de esta iglesia, la cual es cuerpo del Señor. Pero mis hermanos, esta mujer tan perfecta, esta mujer tan maravillosa, que el Señor lavó, que el Señor cuidó, que el Señor prosperó hasta hacer la suya, se perdió. Porque dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu nombre y derramaste tus fornicaciones, hasta pasaron suyas eras. Esta mujer, mis hermanos, una mujer significa una iglesia. Y allá en Pentecostés podemos ver que esta iglesia era perfecta, una iglesia que sanaba, que estaba fuera de demonios, una iglesia que tenía el poder de Dios con ellos. Pero fue pasando el tiempo, fueron levantándose hombres malos que introducían doctrinas malas en esa iglesia. Y poco a poco se fue contaminando al punto que la palabra de Dios se perdió. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue en pos de otros amores. Quiso seguir un evangelio más fácil, más sencillo. Y nos dice eso la palabra de Dios, que en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, hombres que amarán más su propia doctrina, su propio ser, su propio pensamiento, antes que la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios recalca y dice: el que me ama mi palabra guarda. No el que ama su propio pensamiento, su doctrina, no, el que ama la palabra de Dios. Y aquí nos muestra que esta mujer, aquí en el texto de Ezequiel que estamos tomando, que esta mujer, todos los vestidos, todo el oro que el Señor puso sobre ella, toda la comida que el Señor le dio, la empezó a dar a sus nuevos amores, a los dioses ajenos que empezó a alabar. Porque eso es lo que hacía Israel. Era Israel pueblo de Dios, pero alababa a otros dioses. Entonces, ellos empezaron a dar el oro, todos sus vestidos, todas sus clases de bordados, todo lo que bueno que tenía esa esposa, todo lo que tenía la iglesia del Señor, se lo empezó a dar a el mundo, mis hermanos. Y dice: Señor, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Esa es la condición de la iglesia de hoy. La edad de Nicea, que en su tiempo era una hermosa joven, una hermosa que estaba llena de las cosas de Dios, que estaba llena de la armadura de Dios, pero cuando se dejó llevar por las cosas de este mundo, escuchó la voz de la serpiente. Esta iglesia se empezaba a creer rica, que tenía todos los bienes, que tenía toda la bendición de Dios, pero el Señor le decía que tú eres pobre, ciega, desventurada, miserable y desnuda. Porque esta mujer estaba llena de oro y lo dio, estaba vestida de lino fino y también lo quitó de sí, pero ella seguía sus amores. Pero el Señor ahora reprende y castiga a todos los que ama. Por tanto, dice que te recomiendo, te aconsejo que compres oro refinado. Y el Señor nos aconseja ahora que hagamos la paz de Dios con Él. Que de nuevo pongamos nuestra mirada en Él. No en las cosas de este mundo, no en las pasiones ordenadas, no en las doctrinas raras que hay por ahí, sino en su palabra, la cual es Dios. Y Dios es su palabra. Pero fíjense, mis hermanos, que a pesar de que esta iglesia, la condición de iglesia que tenemos hoy, una iglesia que a nivel mundial se cree que es rica, se cree que es
una gran mujer, una gran iglesia, una gran mujer, que se cree que tiene todas las bendiciones de Dios, a pesar de que hace este tipo de cosas, el Señor pregunta ahora a esta mujer, pero ha dicho Jehová, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Amén. Ahora imagínense, mis hermanos, que la iglesia preciosa que salió del Pentecostés, lleno de milagros, lleno de maravillas, que dejó al Señor, imagínense que el Señor ahora hiciera lo mismo con nosotros. Amén. Nosotros nada seríamos, estaríamos muertos. Amén. Porque si tenemos algo es porque Él nos lo da. Amén. Pero grande es su misericordia, que el Señor dice, antes de hacer esto, antes de yo hacer lo mismo que tú hiciste conmigo, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, un pacto para siempre. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el Señor nos ha avisado que nos hemos descarriado, que esta iglesia se ha ido a pique, aún así, por amor de su nombre, Él seguirá con su pacto en esta generación ahora. Esta generación dice que es pobre, ciega, desventurada, desnuda, una mujer que está fuera de sí, que ha dejado a su marido para ir en pos de otros. Dice que aún así el Señor tendrá misericordia de dar con ella un pacto que es para siempre. Amén. Y ese pacto, mis hermanos, es el pacto que hará que esa iglesia, que un día era perfecta, hoy lo vuelva a ser otra vez. Amén. Que tenga el poder de Dios, como lo tenía Pedro, como lo tenía Pablo, un poder que tiene la gloria de Cristo. Amén. Porque dice aquí, y os restituiré los años que comió la bruma, el saltón, el revoltón. El Señor restaurará de nuevo todo aquello que quedó atrás. Y dice, respondió Jesús y le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén. Ahora, mis hermanos, como hemos dicho, han venido tanto mensaje extraño y se ha mezclado la doctrina de Dios. Dios tenía que enviar un mensaje para que usted y yo volviéramos a ser restaurados como al principio. Y cuando nosotros recibimos ese mensaje, entonces nosotros podremos ser de nuevo uno con Cristo. Como dice en Apocalipsis 22, el Espíritu dice ven y la esposa dice ven. Porque el cuerpo y la mente del Señor son uno. Ya no son dos. No puede haber un cuerpo y una mente separados, sino que en armonía, en amor, en unidad, porque el Señor quiere que seamos uno con Él. Hablaremos lo mismo que Él. Tendremos el mismo poder que Él, porque entonces seremos uno con Él. Amén. Porque déjenme decirles, mis hermanos, y esto es algo que yo recibo de Dios, que el personaje principal de la Escritura es Cristo. Amén. Pero el segundo es su esposa. Amén. Porque es parte de Él, porque es, mis hermanos, algo que pertenece a Él. Amén. Por tanto, si usted es parte de esa esposa, usted sale de la Escritura. Usted pertenece aquí a la palabra de Dios, porque Dios es su palabra. Amén. Ahora usted y yo somos la novia, pero un día, cuando se nos pueda hacer cordero, se celebre, seremos la esposa del Cordero. Tendremos ahí la herencia que estamos esperando. Después de luchar, después de sufrir, después de estar tristes quizás en este mundo, después de haber pasado mal, el Señor nos restituirá a nuestro lugar para ser de nuevo la esposa que Él estaba deseando. Y nosotros seremos también uno con Él. Por lo tanto, mis hermanos, ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Que Dios los bendiga.